Hola, muy bienvenidos a esta serie de predicaciones basada en los mensajes de los profetas menores. Esta serie se llama Volviéndonos al Señor. Mi nombre es Fernando Silva y estos sermones, estas predicaciones tienen un objeto de estudio. Así que te damos la bienvenida. Este es el sermón número 5 y trata acerca del profeta Miqueas. Por medio del profeta Miqueas vamos a tratar el mensaje de que por medio de su vida y su mensaje podemos ver la salvación de Dios. Y para eso te invito a que vayamos a la palabra del Señor. Esa es la clave de nuestra fe y conducta. Así que vamos al libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 7, damos lectura a la palabra del Señor. Yo leo en la Nueva Versión Internacional, pero tú puedes leer en la Biblia que más te acomode. Dice la palabra del Señor: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Y esto es muy bonito. La Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad Dios me oirá. Mi Dios me oirá. El libro de Miqueas nos ofrece un contraste muy marcado acerca del juicio de Dios y la promesa de un futuro rey mesiánico. El juicio de Dios contra esta nación que era tan rebelde, pero así también promesas de Dios para darle un nuevo Mesías que venía desde la simiente de David. Y precisamente entender esto es muy importante, ya que el ministerio de Miqueas se desarrolló precisamente en el reino del sur. Él venía de una pequeña aldea llamada Moreset y vivió su ministerio en el 8º siglo antes de Cristo. Fue contemporáneo entre ellos como de Isaac y de otros, de Isaías y de otros profetas. Así que, a pesar de ser un profeta desconocido, convivió con varios otros profetas que hablaban de las promesas del Señor. En todo el libro hay una fuerte reprensión. Nos damos cuenta a través de su lenguaje y a través de los constantes juicios que hay, y principalmente acerca de los líderes y de los profetas, acerca de los líderes gubernamentales, acerca de los que explotaban al pueblo, les quitaban sus tierras, entendiendo que esto es una falta total a la ley del Señor, y así también a los profetas que se corrompían, que a causa de sumas de dinero ellos daban promesas de bienestar y de que todo iba a estar bien de parte de Dios, siendo que muchas veces Dios no había hablado y Dios estaba muy descontento con la situación de su nación, en donde se estaba vulnerando los derechos de los pobres y donde por sobre todo estaban desatendiendo la ley de Dios. Entonces, por medio de este mensaje que nos ofrece el profeta Miqueas, vamos a obtener dos principios para ver la salvación de Dios. Y el primer principio sería buscar la ayuda de Dios. Dice la nueva Traducción Viviente: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. La Nueva Versión Internacional dice: pero yo he puesto mi esperanza en Dios. O sea, todo lo que podamos hacer viene de Dios. A eso se refiere este principio: buscar primeramente que el Señor sea quien nos ayude. Podemos entender y nos situamos por lo general los libros proféticos en este contexto de las naciones, de los reinos divididos y de unas naciones que se habían apartado completamente de Dios. Y desde ahí nos podemos dar cuenta que ellos se corrompieron totalmente, lo mismo que le decía de los abusos que habían desde los gobernantes hacia los que menos tenían, pero también entre los campesinos, entre ellos se estafaban constantemente, habían balanzas injustas y estaban constantemente faltando a la ley de Dios. No cuidaban de las fiestas, no cuidaban de honrar al Señor con todo lo que le correspondía. Entonces era una sociedad totalmente corrompida. En medio de esta sociedad que estaba ya totalmente destruida, corrupta, y nos damos cuenta que en medio de esto el profeta dice: yo pongo mi esperanza en Dios. Yo busco de Dios la ayuda. Lo principal es entender eso en la vida del cristiano, ya que muchas veces tratamos de avanzar
Tratamos de solucionar las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas, y nos damos cuenta que nos equivocamos totalmente, porque por nuestras propias fuerzas nada podemos conseguir, sino que todo lo que somos viene de Dios. Esto significa que hay que poner a Dios en primer lugar. No podemos invitar a Dios, buscar a Dios y después vivir como si Él no existiera. Debemos ser consecuentes con las oraciones que nosotros hacemos. Debemos ser totalmente, orar con entendimiento. Si le pedimos, Señor, eres tú quien me puede ayudar, te busco, y para que tú obres, entonces debemos dejar a Dios obrar. Puede ser que esa obra al principio no la entendamos, pueda parecer ilógica, pueda parecer compleja, pero estoy seguro que la obra del Señor traerá consigo bendición para nuestras vidas, porque todo lo que hace Dios es bueno. Aunque nos duela, aunque parezca momentáneamente complejo, en el largo del tiempo y para bendición de nuestra vida, para sanidad de nuestro corazón, es una obra buena. Muchas veces Dios nos quita cosas, nos quita personas, nos aleja de ciertos lugares, y todo eso duele, pero sin embargo en el tiempo trae bendición a la vida del hombre y de la mujer que busca al Señor por sobre todas las cosas. Si invitamos a Dios a nuestra vida, debemos dejar que Él obre y no pretender que nosotros podamos seguir caminando con nuestras fuerzas, sino que Él tome el control completamente. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, decía que tenemos nosotros la peligrosa costumbre de considerar a Dios de la misma manera que un aviador considera a su paracaídas. Está allí para las emergencias, pero espera nunca tener que utilizarlo. Así a veces nos pasa. Dios está ahí, sabemos que está ahí constantemente. Tenemos una sociedad que está altamente cristianizada o que ya tiene ciertas nociones del conocimiento de Dios, pero sin embargo, al personas, por más que tengan ese conocimiento, lo ven como algo que está ahí, pero que no es prioritario en su vida, que está ahí cuando hay una enfermedad, que está ahí cuando hay algún problema y ahí busco al Señor, pero luego vivo como si no existiera. Así parece vivir nuestra sociedad. Y a veces eso también ocurre en la iglesia del Señor. Y por eso es que al considerar buscar al Señor debemos entender que Él debe ser prioridad. Debe pasar a la prioridad número 1 de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Invitando al Señor que camine con nosotros por medio de la oración. Cada mañana partir nuestro día diciéndole: Señor, necesito que tú vayas conmigo, que abras camino, que me ayudes a dar los pasos firmes. Cierra las puertas que tengas que cerrar y abre las que tengas que abrir para que pueda caminar en tu soberana voluntad. Otra consideración importante para buscar la ayuda del Señor es ser conscientes que Dios camina con nosotros. En la manera que le invitamos, debemos ser conscientes de que el Señor está a nuestro lado. Y eso nos va a invitar a pensar en nuestra conducta. ¿Cuántas de las acciones que hacemos día a día las hacemos sin el temor de Dios? Pensando que Dios no nos ve, pensando que no estamos en el templo, o pensando que al no sentir nada en nuestro corazón pareciera que el Espíritu Santo no está. Pero el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente que ha recibido y ha confesado a Jesús como su Salvador. Por tanto, cada día que nos levantamos, el Señor, por medio del Espíritu Santo, la persona de Dios con nosotros, camina con nosotros. Esto es profundo, es hermoso, pero así también nos debe invitar a tener un temor reverente ante Dios. Escuchar también las instrucciones de Dios cada mañana por medio de las Escrituras. No solo decirle: Señor, camina conmigo, sino que tomar este libro maravilloso, leerlo, escudriñarlo, comprender lo que el Señor quiere, cómo Él quiere que nosotros nos conduzcamos y caminar en consecuencia con lo que el Señor nos manda. De ninguna manera, por nuestras propias fuerzas, podríamos salvarnos en todas las dimensiones que esta palabra signifique, ni espiritualmente, ni en ningún otro aspecto podríamos salvarnos por nuestra propia cuenta. No somos capaces de recibir a un mundo tan agresivo sin la fuerza que nos da el Señor. No somos capaces de perdonar a un hermano, una hermana o a una persona no cristiana sin antes habernos sentido perdonados por la gracia de Dios.
No podemos amar a otras personas sin antes haber experimentado ese amor sin límites que Dios nos da a cada uno de sus hijos. No podemos ser capaces de abrazar a las demás personas si antes nosotros no hemos sido restaurados por el Señor. No somos nada sin Dios. Es por eso que el profeta Miqueas resalta esto, de buscar al Señor primero que todo, de clamar a Él, de en Él poner toda nuestra esperanza y no en nada más, sino primeramente y exclusivamente en el Señor. De esto se trata el principio número 1. Y el principio número 2 es confiar completamente en Dios. Pues si buscamos al Señor, si le decimos, Señor, camina conmigo, entonces debo confiar de que el transcurso que llevará mi vida, de que el camino que podremos seguir es su voluntad, de que lo que Dios está haciendo es bueno y de que por más que a nuestros ojos parezca que es difícil, que es incomprensible o de que no tiene ninguna lógica, es Dios quien ha tomado el rumbo de nuestra vida. ¿Acaso nosotros, iglesia, confiamos verdaderamente en que Dios escucha nuestras oraciones? Si nuestra respuesta es sí, ¿y cuántas veces hemos orado al Señor diciéndole, Señor, guía mi camino, toma todo lo que soy, condúceme por donde tú quieras que vaya? El Señor lo está haciendo. Por más situaciones incomprensibles que pasemos, es el Señor quien está guiando. Por eso debemos poner en el Señor toda nuestra esperanza, confiar plenamente en Él. Dice en la segunda parte de este versículo maravilloso, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. El profeta hace una alusión a la confianza en la salvación de Dios y que sin duda Él salvará. La confianza es la espera activa. La confianza y la espera activa son dos cosas que deben ser constantes en la vida del cristiano. Cuando todo se pone difícil, la confianza es producto de la fe que nos invita a caminar sin ningún problema, confiando plenamente en Dios, creyendo en fe de que nuestro Dios es bueno y todo lo que hace es maravilloso. Y la seguridad en medio de la espera es producto de una persona que ha conocido que Dios es maravilloso y que por más compleja que se vea la situación, Dios siempre nos sacará en victoria. Nos damos cuenta que son cosas diferentes. Uno es confiar que lo que Dios está haciendo es bueno desde el punto de vista del conocimiento, pero también está esta tranquilidad desde el punto de vista experiencial, de que ya hayamos visto de que Dios es maravilloso, de que Dios hace todo bueno y de que Él nos ayudará. Un reflejo de esto es, por ejemplo, Pedro caminando sobre las aguas. Pareciera algo totalmente ilógico, pero él le dijo, si eres tú, llámame a que vaya atrás de ti. Y Jesús le dice, pues entonces ven. Y Pedro, en un acto de plena confianza de que era la voz de Dios que le llamaba, salió de la barca y caminó sobre el agua, según lo que nos dice la Escritura. Nos damos cuenta que es algo que pareciera ilógico, esa actitud de Pedro o el punto de caminar sobre las aguas, pero en el orden de vista, en el punto de vista, en el reino de Dios sabemos que esto no es nada ilógico y que el Señor es todopoderoso, que puede hacer obras maravillosas, prodigios y milagros, como así también obrar de manera tan desapercibida, pero seguir demostrando su poder mientras orquesta todo en este mundo. Debemos aprender a conocer por medio de la Escritura las promesas de Dios. Esto nos ayudará a dar confianza en nosotros. Que nuestra alma no se desespere, sino que confiar en que el Señor es fiel y que todo lo que ha escrito en su palabra ocurrirá. Ya nos dio muchas veces las garantías. Los profetas anunciaban a Jesús y Jesús volvió. Y así nos damos cuenta que las promesas de Dios siempre se cumplen. Por tanto, si hay promesas en la Escritura que nosotros hemos tomado por fe para nosotros, debemos tener plena certeza de que Él nos responde. Debemos orar constantemente a Dios. Primero que todo, debemos entender que este es el plan A. La confianza en el Señor, la oración, el buscarle y el esperar que el Señor obre debe ser lo primero. A veces nos queremos apurar tanto nosotros, queremos hacerlo todo por nuestros medios, por nuestras fuerzas, solucionar nuestros propios problemas y ponemos a Dios al final de todo. Pero sin embargo, el buscar al Señor y confiar en que Él haga nos ayudará a esperar,
a no, por decirlo de una manera coloquial, atarantarnos, no hacerlo a la rápida y mal, sino que esperar confiadamente en que el Señor irá obrando, nosotros hacer lo que nos corresponde, pero en ningún momento pensar en tomar el lugar de Dios para solucionar cosas que evidentemente no podemos hacer, sino solamente esperar en Él. Entender, y esto es lo que le decía, ¿cuál es mi rol? No puedo pretender hacer el trabajo de Dios, debo hacer el mío, debo seguir caminando en integridad, debo seguir cultivando mi relación con Dios, debo seguir cada día comportándome como un hijo de Dios y el Señor hará el resto, el Señor abrirá donde tenga puertas, donde tenga que abrir y cerrará las que tenga que cerrar. La oración siempre debe ser nuestro plan A, una oración de plena confianza, una oración de limpia conciencia, una oración en donde nosotros debamos pedir ayuda a Dios, pero entendiendo que es Él quien va a obrar. No hacer una oración como cualquier cosa, Señor, ayúdame, y después hacer todo lo que yo pretendo hacer, o idear mis planes, o conducirme bajo mi propia opinión, sino realmente creer y confiar y descansar en que Dios está obrando en nuestras vidas. Debemos tener la tranquilidad de que Dios sigue obrando. Aunque hoy no podamos verlo, siempre Dios está trabajando en nuestra vida. Así como escuchó el clamor del pueblo de Israel tras 400 años de esclavitud, así como le permitió a Ana ver el Salvador, al Mesías, en la presentación del templo después de tantos y tantos años, así como tantos hombres y mujeres han tardado años en ver la salvación de Dios, así también nosotros debemos esperar confiadamente de que Dios obrará en nuestra realidad. Gloria al Señor por eso. Dios obrará en nuestra realidad y debemos confiar plenamente en Él. Y por eso es que me gustaría invitarte a reflexionar en medio de esta palabra, en estos principios de realmente buscar la ayuda de Dios en primer lugar y después en confiar plenamente en Dios. Y preguntarte, ¿estoy buscando primeramente a Dios o me estoy agotando yo mismo tratando de caminar por mis propias fuerzas y solucionando los problemas a mi manera? ¿Es que acaso en qué área de mi vida no le estoy entregando a Dios esa plena confianza de que Él obre? Tengo áreas de mi vida en las cuales no dejo que Dios toque, no dejo que Dios actúe. Quizás las áreas sentimentales, quizás el área económica, no dejas que Dios pueda ayudarte a administrar bien. Si Dios te invita a ser generoso, dices no, aquí no, porque me va a faltar a fin de mes, y no has permitido a Dios que obre también en esa área de tu vida. ¿Esperamos con paciencia de verdad la obra del Señor o intentamos caminar y solucionar todo por nuestras propias fuerzas? Pues la palabra del Señor dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Espero que Dios siga escuchando tu clamor y que tú puedas estar convencido de que Él obrará en tu realidad. Que Dios te bendiga.